estas 5 películas que te recomendamos, que sin querer de alguna manera termina siendo común. Vamos a arrancar por un peliculón en su momento como fue El Ángel, película del año 2018, película dirigida por Luis Ortega, donde en realidad Peter Lanzani no es el protagonista. El protagonista, sabemos que Toto Ferro. El Chino Darín con Toto Ferro, pero como yo lo llamo, Peter Lanzani es el tercero en discordia. De alguna manera es el personaje que entra para terminar de romper esa relación entre el ángel y su amigo, digamos, el que lo lleva más a ese mundo de Lampa sin límite, y nada, Peter Lanzani hace como una especie también de chorro experimentado, que la rompe, digamos, en un papel súper secundario, pero que es fundamental dentro de la historia del film. Así que un Peter Lanzani muy lejos de ese porte de fachero, de lindo, de caretón, digamos, acá súper medio vago, con todo, buscándole a cualquiera con la barba y los bigotes desalineados. Bueno, acá Peter la rompe en este papel secundario en El Ángel, película que yo la pongo de alguna manera en este puesto 5. Me voy a la cuarta. Esta es una película muy interesante llamada Solo se vive una vez. Es una película, una especie de comedia de acción, por así decirlo, muy, ¿cómo te puedo decir? Predecible, pero muy entretenida, porque, a ver, Peter Lanzani hace una especie de estafador que se mete con los tipos equivocados, y para poder zafar de esa situación se va a mezclar como rabino en una comunidad judía. A partir de ahí, tratando de escapar, digamos, de la mafia que lo persigue, y jugando con todas estas cuestiones de conceptos religiosos, de qué se puede hacer y no se puede hacer dentro de la comunidad, y cómo él a la par va jugando también con los estereotipos que hay ya instalados con respecto a esta religión, nos va a dar un montón de situaciones entre absurdas, ridículas, pero que no deja de lado la acción, porque es una película en cierta forma de eso. Acá lo interesante de esta película del año 2017, si no me equivoco, es que Peter se codea con 2 íconos del cine europeo, por así decirlo. Uno es Gerard Depardieu, por ahí los pibes de hoy en día no tienen ni idea quién es Gerard Depardieu, pero Gerard Depardieu era como esos íconos del cine francés de los 90. Antes se llamaba 2 franceses para actuar en Hollywood, uno era Jean Reno y el otro era Gerard Depardieu. Y Gerard Depardieu, bueno, no sé, la película tal vez más conocida que se nos viene a la memoria es El hombre de la máscara de hierro, junto con Leonardo DiCaprio, era uno de los mosqueteros en esa película. Y el otro ícono, sin duda un ícono, Fernández, del cine de género, es Santiago Segura, Torrente para los amigos, también un referente del cine de género junto con Alex de la Iglesia, que pusieron a España como algo distinto, porque se pueden hacer buenas películas de cine de género. Bueno, es Santiago Segura. El director Guillermo del Toro es un fanático también de Santiago Segura, de hecho lo invitó a participar con un breve cameo en Pacific Rim. Así que bueno, la verdad que es un salto importante, y está la China Suárez en clave de Femme Fatal. Sí. Nunca mejor puesta la China, que ahora está en boca de todos, que bueno, para siempre. Pero aparte, el gran desafío acá de Peter Lanzani es ser el protagonista en medio de esos nombres. Digo, porque estaba Pablo Rago también, Luis Brandoni, digo, no era un elenco chico, y él tenía que llevar el peso de la película, y ahí nuevamente muestra estar a la altura de las circunstancias. Sí, de hecho hace una muy buena química y dupla con otro, se puede decir actor cómico, pero sí. Darío Lopilato, Coqui para los amigos de Casado con Hijos, y tienen ahí como una química interesante dentro del templo, por así decirlo, que Darío Lopilato sí creo que es un rabino, un estudiante, digamos, ahí de judío posta, perdón los términos, no soy muy fan de la religión, pero bueno, ahí pegan una onda interesante con Darío Lopilato. La tercera película que te recomiendo es tal vez una película muy interesante que siempre algún actor o alguna actriz tiene que hacerlo. Lo hizo Sandra Bullock en Gravedad, lo hizo Ryan Reynolds en Enterrados, lo hizo de alguna manera Colin Farrell en esa película llamada Enlace Mortal, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué peliculón! Un peliculón que también la gente que se olvida es el mismo director de Batman y Robin. Ahí insistimos con cómo fallan a veces los guiones, y Schumacher, bueno, cómo se intentó levantar después de esa película. Pero esas películas de situación de un hombre solo frente a una situación desconocida, frente a un extraño que lo hace pasar un muy mal momento, en este caso
en una duración prácticamente de 1 hora 33 minutos, estamos hablando de 4x4. Película muy interesante donde básicamente lo vemos a Peter solo todo el tiempo. ¿De qué va esta vaina? Peter se mete en una camioneta a chorearla en un barrio ahí porteño y de repente recibe una llamada de alguien de afuera que tiene el control del vehículo y lo va a hacer pasar por un muy mal momento. ¿Cuál es el desafío de este tipo de películas? Que todo, absolutamente todo recae en la destreza actoral de la persona. O sea, tiene que pelar gestos, tiene que pelar cuestiones físicas, tiene que saber manejar los ritmos, tiene que saber manejar la angustia, tiene que tener muchos recursos. Y acá, en esa búsqueda interesante, en ese crecimiento que va teniendo Peter Lanzani, despliega una serie de actuaciones bastante prometedoras, ¿eh? Sí, sin duda alguna lo de Peter en 4x... Bueno, acá también aparece un Daddy Brieva muy interesante. Muy interesante, sí. el laburo de Daddy. Se vuelve a juntar con Luis Brandoni. Digo, es muy difícil cuando estás vos solo en la pantalla. Y claro, acá es toda tuya. Y de nuevo, es un thriller muy interesante de cómo hace él para sobreponerse ante esta situación, que también muy parecida a la situación de Enlace Mortal de Colin Farrell. Colin Farrell termina en esa situación por las cosas que él hizo, por las malas decisiones que él ha tomado. En este caso, en un momento uno se empieza a poner un poco mal por el personaje de Peter Lanzani, pero no deja de ser un chabón que era un criminal, que era un chorro, que estaba tratando, digamos. Entonces te empieza a jugar también en vos como espectador el sentir empatía o no por ese personaje y lo mal que le está pasando. Exactamente, yo me acuerdo que en la película, en Barrier, en Enterrado con Ryan Reynolds, bueno, ahí lamentablemente el chabón la come de arriba, porque era un operario de unas máquinas en Irak, mandado por una empresa de Estados Unidos, y que queda en medio de este conflicto de Irak, cuando nada claro, que ver, ¿viste? Lo secuestran y demás, y piden, ¿viste?, rescate al gobierno, y el gobierno obviamente no le interesa un operario, sí, el chabón, digamos. Bueno, ahí justamente juega esta cuestión de con quién empatizamos, porque no, o la misma Sandra Bullock, que tenemos todo el tiempo que escape de esa situación. Bueno, ahí se juega mucho con eso, ¿no? La segunda película que queda en este top 5 casi queda primera, pero la verdad que por toda la repercusión que está obteniendo la película del puesto número 1, ya saben, ya se imaginan cuál es. Esta quedó en el segundo. Estamos hablando del Clan. Sí. Y acá Peter hace una actuación, se encuentra con Francella, se encuentra con Trapero, se encuentra con una de las películas más vistas del cine nacional, que también de alguna manera soltó como una especie, sí, lo llamemos de moda, porque ese año el Clan se puso de moda, volvieron a salir noticias porque estuvo la serie por la productora de Ortega, porque tuvieron también miles de noticias, las clásicas, viste, de qué fue en la actualidad de esta gente. Entonces, bueno, de alguna manera volvió a poner el tema del Clan Pucho sobre la mesa, pero esta película, el papel que hace de Peter, porque básicamente, si bien la familia es protagonista de toda la situación, se nota que Trapero enfocó el protagonismo en Francella y en Peter Lanzani, sobre todo en esa relación padre-hijo, que termina con una escena brutal acá en la cárcel, donde Peter le dice que le cagó la vida, donde cae en todo lo que de alguna manera él accedió, porque también accede por esta situación, digamos, de presión y de obligación que lo sometía el padre. Básicamente cuando cae en cuenta de todo lo que pasó, que culmina justamente con ese intento de suicidio, no me acuerdo si en tribunales termina suicidando en tribunales, no sé si en la vida real fue así, si se recuperó y después se murió después, pero no me acuerdo, pero culmina con esa escena y culmina con ese temazo de David Lebón. Pero Peter Lanzani acá, la verdad, nada, o sea, creo que sobre todo después de esta película, entre el año 2015 y 2017, que fue ese salto de Peter, empezó a ser como indiscutido, ¿no? Hasta ese año seguía siendo como el pibito de Casi Ángel, el de Aliado, ¿viste? Que se no convencía. Pero cuando aparece como uno de los hijos del Clan Pucho en esta película, bueno, creo que cayó la boca a más de uno. Sí, es una de las grandes joyas del cine nacional, aparte de los últimos años, un peliculón. Y de nuevo, puede ser reiterativo, pero acá estabas actuando al lado de Francella y en un Francella descomunal aparte, en un registro fantástico de Guillermo Francella
Y había que estar a la altura de ese papel también, de mantener tanta escena con Francella. No era sencillo. Totalmente. Y de nuevo, Peter Lanzani la rompe toda. Totalmente, Fernando. Bueno, estableciendo como paralelismo, Francella también tenía una etiqueta que despegarse después de mucho tiempo, que es el actor de comedia, el actor de esas comedias burdas, de esa comedia, ese humor incluso que ya prácticamente no se hace. Y él quería despegarse y empezó a seleccionar estos papeles, estos proyectos. Entonces él también tenía como estas pruebas todo el tiempo. El secreto de sus ojos fue un camino, y a partir de ahí grandes películas de Francella en estos últimos años, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y la última, sin duda, es lo que está pasando en la actualidad. Bueno, más temprano en su Instagram, el productor Axel Kuchevaski confirmó que la película 1985, Argentina 1985, superó los 600.000 espectadores en nuestro país. Un numerazo. Tremendo. Que uno se pone a pensar, a ver, si hubiera tenido el apoyo de las cadenas internacionales, probablemente el millón ya se hubiera superado. Tranquilamente se hubiera superado. Sin duda. Sin duda alguna. Y por eso es aún más el mérito de esta película, que con el circuito más chico, con un par de cines seleccionados, pueda llegar a este número, con lo que cuesta llevar gente al cine con una película que no sea tanque. Hablemos de películas que no son tanque, que no son superhéroes, que no son franquicias, y sobre todo que es cine nacional, un cine nacional que está en crisis, que el Inca también viene ahí con varios problemas. Entonces es muy importante que esta película haga esos números. Siempre el recorrido de los festivales suma, pero también suma cuando la película funciona. Y acá funciona porque tenés una garantía, como es el caso de Ricardo Darín, pero también en cierta forma la dupla que hace Peter Lanzani, porque son los dos protagonistas de la película. Son los dos ejes de la película, más allá de que Darín es trasera y todo lo que significa, pero Peter Lanzani también de alguna manera acompaña, se pone a la altura de Darín en este protagónico, en una película que bueno, ya pronto va a llegar, si no me equivoco, por Amazon Prime, va a tener un recorrido muy, muy cortito por el cine, no sé de cuánto será, y tendrá que ver con lo que vaya generando de ganancias, de espectadores, pero que tiene prometido una llegada a Amazon Prime. Ellos querían que hiciera un recorrido por cine. Es que la película es de Prime. La película está bancada por Prime Video y obviamente también para que pueda llegar a los Oscar, más allá de las últimas modificaciones y demás, y por lo que representa para la Argentina, la idea era que pase en salas, y por eso Prime había negociado esta ventana de 3 semanas de exclusividad en salas de cine. Por eso las grandes cadenas no la aceptan, porque querían más tiempo de exclusividad, y por eso hoy solamente 200 salas en Argentina están pasando Argentina 1985. Totalmente, así que bueno, si tienen la oportunidad de ir a ver la película que te ponemos acá como el top 1, por así decirlo, y ver de alguna manera, para mí es como una especie de bisagra, una cúlmine en la evolución de Peter Lanzani en su carrera como actor. Hoy en día ya es indiscutido, y por eso como bonus track, que si bien no es una película, te adjunto Un gallo para Esculapio, que es una serie tremenda de 2 temporadas, donde Peter Lanzani demostró también que estaba para más. Acá, de alguna manera, dirigido por Bruno Stagnaro, el director elegido para llevar la versión live action del Eternauta, Peter Lanzani interpreta a un correntino, un provinciano que va a la capital en búsqueda de su hermano, acompañado de un gallo que siempre anda con él. Y bueno, o sea, para poder zafar en el día a día, para tener un mango, se mete en estas peleas clandestinas de gallo, y a partir de ahí va a conocer todo ese submundo de Batufia y demás. Se vuelve a juntar con Luis Brandoni en un papel tremendo que hace Brandoni en esta serie. Está Eleonora Wexler, pero bueno, Peter Lanzani la verdad que la rompe en esta serie, que si no me equivoco fue como uno de los grandes, de los últimos estrenos en formato televisión más que nada, que en este caso fue bancado por Telefe y por TNT en su momento, producidas para que llegue a la televisión. Hoy en día no sé si está en alguna plataforma, yo lo vi siempre por TV, creo que está en Star, Puede ser, y después hay que ver cómo empiezan a quedar distribuidos los derechos, porque por parte de ser de Telefe podría llegar a recaer en Paramount. Claro, pero TNT es Turner y a la vez es Warner. Exacto. Entonces podría recaer en HBO como podría recaer en Paramount.
Totalmente. Así que bueno, esta serie del año 2017 duró 2017 hasta el 2018, 2019, o fines del 2018, la tienen que ver, es un pedazo de serie estrenada que transita el mundo criminal, lo policial. Siempre Bruno Stagnaro laburando en estos submundos de alguna manera. Totalmente, totalmente. Ahí estaban los recomendados para ver, para disfrutar de uno de, a ver, tal vez hoy catalogado el mejor actor de su generación, Peter Lanzani, uno de los grandes nombres del cine y de la televisión argentina. Amigo, abrazo enorme. Un abrazo, nos vemos.